Por favor, ayúdeme con su nombre y su cargo y el tiempo que tiene trabajando en el medio de comunicación. Me llamo Consuelo Moreta, trabajo en Diario La Hora, soy periodista y tengo 21 años de servicio. Consuelito, nos gustaría que nos cuente cómo empezó su labor como periodista. Bueno, yo comencé trabajando en radio. Comencé trabajando de a gratis. Pasé como 2 años sin sueldo, pero más era mi vocación por ser periodista y por aprender y por conocer más, que no me importaba. Yo trabajé en Radio Tarqui, en Radio Libertad y luego llegué a Radiovisión. Después de trabajar un año en Radiovisión, ahí recién me comenzaron a pagar la mitad del entonces sueldo básico. El sueldo básico en ese entonces era, creo que era $2,000, 2,000 sucres, perdón. Entonces ahí comencé ganando la mitad del sueldo. Nunca exigí, nunca presioné y dejé a la voluntad de los dueños de cada medio donde estuve que me paguen lo que tenían a bien pagarme. Luego en Radiovisión ya creo que tomaron conciencia y me comenzaron a pagar el sueldo básico, pero yo aún ahí todavía era estudiante de periodismo, no había terminado mi carrera. Luego mi recorrido sigue por para Diario Extra de Guayaquil, era corresponsal aquí en Quito. Después de Diario Extra me fui a trabajar en la campaña de prensa. Yo era del grupo de prensa del doctor Rodrigo Borja en su campaña política. Como ganó en esa ocasión, entonces en 1988, entonces fui a trabajar en la presidencia, en la entonces Secretaría de Prensa. Terminé los 4 años, que aprendí muchísimo en esa época. Trabajar directo con un presidente es difícil, tiene gran responsabilidad, pero se adquiere también mucha experiencia. Conocí el país en los múltiples viajes que hacía el presidente. Entonces, después de eso fui a trabajar en el Ministerio de Energía y Minas. Estuve ahí poco tiempo porque tuve la oportunidad luego de pasar a Diario La Hora, porque era mucha mi necesidad de estar en periodismo activo, en relaciones públicas de una institución en donde un jefe no te permite desarrollar ni hacer información ni tener contacto con los funcionarios del ministerio. A mí como que me estaba matando. Tuve la oportunidad, me fui a Diario La Hora. Ahí comencé, no es que trabajaba saliendo a hacer información, pero sí trabajaba desde adentro en un sistema de apoyo, de comunicación, porque en ese entonces, en 1992, cuando entré a Diario La Hora, el periódico era matutino, comenzaba a circular a las 12 del día. Entonces eso implicaba que nosotros teníamos que monitorear todos los canales de televisión que en las mañanas comenzaban a tener informativos de entrevistas. Monitoreábamos todos los informativos, tomábamos la información que salía de los informativos de televisión, redactábamos nuestra propia información y bueno, y a toda velocidad escribíamos porque la edición teníamos que cerrar a las 10:30 de la mañana. Si es que hubiéramos tenido en ese entonces las condiciones tecnológicas que tenemos ahora, hubiera sido súper fácil, y ahora nos podemos preguntar cómo pudimos hacer tanta maravilla si nosotros teníamos que diagramar el periódico en hojas, y las columnas que se ven en el periódico eran con unas tiritas que se pegaban con cera, y luego bueno, eso tenía todo un proceso que pasaba a montaje, premontaje. Y las fotos también no son digitales como ahora, sino eran en físico. Y cuando eran fotos a color tenía que pasar por todo un proceso para separación de colores, y luego en la impresión tenían que tener tal precisión para unir los 4 colores y que pueda salir una foto buena a color en la impresión. Luego eso a la tarde, después de lo que cerrábamos el periódico, como que quedábamos un poco tranquilos, y luego continuaba nuestra tarea, porque teníamos que a la tarde seguir trabajando y adelantando un poco de material para el día siguiente. Teníamos computadoras, es cierto, pero eran unas Mac que solamente era para escribir textos. Y de ahí hemos seguido avanzando. Yo veía los cambios, sobre todo en el sistema de impresión del periódico. ¿Cómo fue el inicio? ¿Cómo fue después?
El sistema de, Bueno, la diagramación del periódico es tal como ahora la tenemos o cómo era antes. No, eso te digo. Antes nuestros los diagramadores se trabajaban parados en unas mesas como de los arquitectos. Y ahí había unas hojas cuadriculadas, debidamente marcadas. Cada tenían con medicamento, tenían medidas, centímetros, y eran cuadriculadas, eran marcadas. Entonces uno se guiaba por esas hojas porque el texto de lo que escribíamos de redacción mandábamos a imprimir en hojas A4, en columnas. O sea, ya eso ya estaba diagramado para ser en columnas. Mandábamos a imprimir esa hoja impresa, pasaba por un pegamento de cera y luego ya con ese pegamento de cera los diagramadores cortaban cada columna y luego les iban empatando y les iban diagramando. Entonces era un sistema manual de diagramación, ¿qué te digo? Luego vinieron las máquinas de diagramación, las primeras que llegaron al periódico, y me acuerdo tan claramente que los compañeros diagramadores se resistían a utilizar las máquinas, porque a ellos les resultaba complicado diagramar en una máquina, cuando lo habían hecho por años en forma manual. De todas maneras, las máquinas pasaron algún tiempo ahí porque casi no les paraban bola. Había uno que otro arriesgado que se ponía a moñar y a operar hasta que hubo un ultimátum. El periódico se diagrama en la computadora y el que no diagrama tiene multa. Se vieron obligados los diagramadores, entonces ahí fue cuando comenzamos a la diagramación y luego cuando uno le va cogiendo, va operando, va adaptándose, se da cuenta que era mucho mejor y era más rápido. Claro, pero es decir que cuando llegó, digamos, la nueva maquinaria o los nuevos equipos de diagramación, ¿no hubo de parte de la empresa ese empeño de capacitar a la gente para que operen los equipos o lo consideraban como algo muy simple de hacer? No, sí, en cada cambio que tuvimos había gente que nos capacitaba, sí, en cada cambio. No es que nos lanzaban así de pronto. Siempre hubo un periodo de capacitación, pero eso te digo, siempre hay la resistencia de todos a algo que no sabes y que te da miedo manejar. Y después de eso, ya los periodistas también nos dieron máquinas, las máquinas grandes, igual que eran no solamente para digitar, sino también ya para diagramar. Nosotros también nos involucramos en el sistema de diagramación y en los años que yo te hablo, nosotros los periodistas también hacíamos diagramación porque les colaborábamos a los compañeros diagramadores, porque en ese entonces ya no era solamente la hora de Quito, sino ya habían otras regionales. En ese entonces teníamos la hora de Ambato, la hora de Esmeraldas. ¿Cómo era el proceso, digamos, de captar la información cuando se iba a una cobertura? A ver. Ahora entiendo que cada uno tiene su grabadora. Sí, nosotros también teníamos la grabadora. Siempre tuvieron la grabadora. Siempre tuvimos la grabadora. Era de cassette. Y era de pilas y era más grande. Sino que en el caso de prensa, ponte en mi caso, medios impresos. Yo cuando me iba a una rueda de prensa, aparte de utilizar la grabadora que se utilizaba como respaldo, era el tomar datos en forma manual. Entonces, por eso es que los periodistas, muchos tenemos la letra deficiente, dañada, porque por el apuro de coger información. Entonces, eso nos facilitaba a nosotros a desarrollar la información. Pero de ahí no es que nosotros no es que íbamos a una oficina como ahora y escribíamos en una computadora y mandábamos por correo, no. Nosotros en ese entonces íbamos a un teléfono, llamábamos y al otro lado de la línea había un digitador o un levantador de textos que nosotros dictábamos la información por teléfono y al otro lado levantaban el teléfono. Entonces esa era la inmediatez que teníamos. Y también se hacía eso en radio, porque en radio se iba, lo primero que uno hacía es ir a buscar corriendo un teléfono para poner la grabación y mandar ese rato al aire si se trataba de información de última hora. Pero siempre en ese entonces utilizábamos igual las grabadoras y cuando teníamos más tiempo volvíamos a escuchar la grabación, volvíamos a coger más datos y de ahí sí podíamos elaborar una información más tranquila, pero todo se dictaba por teléfono. A propósito de que tú mencionabas en un inicio, de que usted mencionaba en un inicio, usted se desempeñó como periodista en radio, en prensa. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, también la radio es bonita, pero es inmediata.
escucha y se va, la gente habla y lo que uno se habla se va. En cambio, en prensa hay la oportunidad de profundizar más en la información, de dar más detalles de la información. Incluso se da información gráfica que acompaña lo que uno se escribe. Y como es prensa y como es escrito, entonces eso queda en el tiempo, queda para consultas posteriores. Esa es la diferencia. A mí a mí siempre me gustó radio y prensa, porque la radio es por la inmediatez, no te complicas la vida. Pero en prensa sí tenías que ser un poco más meticuloso y escribir y concentrarte más en detalles y cosas que la gente quiere saber. Ahora, me gustaría que me cuentes, tú como periodista, el nivel de impacto que ha tenido la prensa en la sociedad. Siempre nos decían que éramos el quinto poder, no. Y era porque la prensa sí tenía el cuarto poder. El cuarto poder sí, perdón. Porque sí teníamos cierta incidencia, no influencia, sino incidencia en la vida política diaria sobre todo. Incidencia, no influencia. Sí. O sea, incidíamos en algo, incidíamos en tomar decisiones o en ese tipo de cosas. Sobre todo en el área política, que fue siempre y ha sido siempre el punto de concentración de información. En ese entonces no se daba mucha importancia al área social, entonces era o política o deportes. Entonces sí había cierta incidencia. La prensa daba sus golpes duros también. ¿En qué caso? Porque se podía dar, había casos de corrupción, había casos de negociados y por ahí nos llegaba documentos, nos llegaban las denuncias, se hacía investigación y se publicaba. Entonces al día siguiente se encontraban con terrible información en un periódico, que eso ocasionaba juicios políticos a los funcionarios, a los ministros o la destitución de otros. Entonces eso se ha dado en todos los gobiernos. Desde que yo comencé a trabajar, fue en los últimos meses del presidente Roldós, luego cubrí toda la actividad de Osvaldo Hurtado, después de Osvaldo Hurtado no me acuerdo quién vino, León Febres Cordero. O sea, en todos esos periodos sí se dio este tipo de denuncias, este tipo de fiscalización, investigación. Muchos de los funcionarios fueron destituidos. Entonces, en ese sentido, la prensa sí influyó bastante, tuvo mucha incidencia en esos casos. Con el paso del tiempo, pues hemos vivido distintos procesos de cambios sociales, tendencias globales, como el neoliberalismo, por ejemplo, la privatización que se dio en el gobierno de Sixto Durán Ballén y este tipo de procesos. ¿En qué medida influenció también la prensa en ese sentido? ¿Cómo te digo? La prensa no influyó mucho en eso, pero sí tuvo un seguimiento de todos los procedimientos que hubieron. Porque cuando se habló de la sucretización de la deuda, cuando se habló de la privatización, siempre hubo denuncias de que hubieron negociados, de que salieron unos más favorecidos que otros. Entonces nosotros estuvimos, o sea, la prensa en general estuvo siempre detrás de ese tipo de cosas, de ese tipo de procedimientos para encontrar fallas y poderlas denunciar y que la gente se entere y que se tomen las rectificaciones del caso. Hay una premisa que se dice que los medios de comunicación tienen que ser objetivos y veraces en cuanto a la información. ¿Se maneja de esa manera o se trata de esa manera la información? ¿Hay una línea política definida por el medio? Digamos, una línea editorial. ¿Cómo es ese en este caso del diario La Hora? ¿Fue? ¿Sigue siendo? ¿Cambió? ¿Qué pasó? En La Hora sigue siendo optimista y sigue siendo veraz. O sea, pues sigue siendo veraz. No ha sido la política en Diario La Hora ser, ¿cómo es cuando se dice? Sensacionalista. No, hubo una época en que no fue sensacionalismo, sino que más fue por tendencia.
que Diario La Hora se lanzó más a la información de Crónica Roja, que es lo que la gente también busca. Hubo una especie en esa época, no competencia, sino de carrera entre los medios. El Comercio tenía, me acuerdo que el Comercio tenía páginas completas de Crónica Roja. El Diario Hoy, que ya no existe, también tenía, y son periódicos grandes, tenían 2 páginas de Crónica Roja. La Hora de Quito, Últimas Noticias, La Razón de Guayaquil, el Extra de Guayaquil, o sea, todos los periódicos hubo una época en que hubo esa tendencia a ser sensacionalistas, pero luego se retomó el cauce y ahora es más bien objetivo. O sea, la idea es no ser sensacionalista por simplemente ser y alarmar a la gente, sino que toda la información que se ha proporcionado, y no solamente en La Hora, yo creo que en los otros medios también es basada y documentada, sino que la gente que es afín a alguien o que se siente como es aludida, es la que se ha encargado de decir que ha sido puro sensacionalismo con el fin de tener más lectores. Retomando el tema respecto a cómo captaban información en hace unos 20 años, 30 años, ahora ¿cómo es ese proceso? ¿Es más inmediato? ¿Cómo las tecnologías han contribuido a la difusión de información? Yo también llegó una época en que me resistía al cambio, pero sí es más inmediato, es más fácil, pero también eso te implica más presión en el trabajo, porque de lo que hacías antes a lo que haces ahora haces el doble y el triple de lo que hacías antes. Porque antes tú como periodista ibas a una rueda de prensa, escuchabas la información, ibas a un teléfono y dictabas la información. Ahí terminaba tu trabajo. Ahora, como periodista, tengo mi celular que tiene internet, que tiene cámara de fotos de alta resolución y todo, entonces voy a una rueda de prensa y si es que es una información que proporciona que es de última hora, ese rato tengo que escribir en mi celular o en mi tablet o en lo que tenga, escribir y mandar a la página web y también tomar foto y enviar enviar todo ese documento. Entonces, aparte de eso, de escribir ese rato, de mandar la foto, de presionar, tienes que irte a hacer otra entrevista, tienes que irte a hacer otra cobertura y en cada cobertura de esas tienes que hacer casi el mismo trabajo. Entonces es un trabajo bajo presión y de ahí tienes que regresar a la redacción, al periódico y sentarte a escribir y ahí sí desarrollar la información lo más amplio posible que puedas. Pero eso te digo, o sea, es más fácil, es más inmediatista, te da más condiciones, pero tienes que hacer mucho más trabajo que antes. Porque antes era el fotógrafo hacía su trabajo, el camarógrafo hacía su trabajo y el periodista hacía su trabajo. Ahora el periodista, si es que es posible, el periodista es 3 en 1, 4 en 1. Lo mismo es el fotógrafo. El fotógrafo antes se encargaba solamente de hacer fotografía, pero hoy se le exige también hacer redacción, enviar información. Y lo mismo pasa con los camarógrafos de los canales de televisión también. Antes nunca se veía que iba un camarógrafo solo, antes era el periodista y el camarógrafo. Ahora se ve un montón de veces que el camarógrafo va solo y él tiene que llegar a dar información de lo sucedido. Entonces es más fácil porque es mayor inmediatez, pero en cambio hay mucha más presión y tienes más trabajo. Y tienes que aprender a sintetizar también las cosas porque ese rato tienes que, en pocas palabras que te dan el Twitter, por ejemplo, te da pocas palabras para que mandes información. Facebook también tienes que ser inmediato. Eso es.